Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast, ¿verdad? No se vale que no se quede hasta el final. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Daniel Henning. ¿Qué tal, Y vamos a poder platicar de él un poco, porque no le gusta hablar mucho de él, de su vida, pero sobre todo de nuestro nuevo programa, de su nuevo experimento, digámoslo así, su nueva aventura, Tangente, y vamos a platicar de lo que está pasando ahorita, porque no podemos desperdiciar a este experto en política que nos hable de qué está pasando en el país. ¿Cuánto tiempo de estar aquí, Daniel? 16 años. Ya 16 años. Sí. ¿Ya? Llegué en 2007. Finales de 2007. Pero vos Finales. eras asesor, consultor, político, ¿qué? Novio. ¿Ah? Novio. Novio de la chica la que vine a perseguir. Ah. No tenía trabajo, vine con una mano delante y otra ¿Y detrás. cómo paraste en el equipo de Dionisio y eso? Años después. Por bueno. Años después. Y ahora cero. Ahora cero. No hay ninguna relación. Ninguna. ¿Y eso lo puedes decir al aire? No. Sí. Si quieres me preguntas sobre eso. O sea, tampoco te voy a dar así los Detalles, claro, ¿no? O sea, ¿sí? Si quieres. Pero si no, ya no. No hay relación. Me sacó. Me despidió. Me despidió. Algo En dijiste. 2020. Algo dijiste que no le gustó. Ah, ya es de lo Hay algo, sí, yo creo que algo pasó ahí. No sé muy bien qué, pero algo pasó. Pero nunca se me explicó qué pasó. ¿Verdad? Eso fue. O sea, yo creo que fue más una cuestión muy infantil. De que uno dijo algo, el otro le dijo que yo había dicho que no sé qué, le sentó mal y dijo a la mierda. Pero si me sentas y me dices, mira, sé que has dicho esto de mí, ¿verdad? O sé que has dicho esto de mi proyecto, de esto de mi evento. Yo hubiese dicho, sí, lo dije. Porque lo dije. Pero no. ¿Y eso era en el programa o en general? No, vamos a ver. O sea, ¿cómo quieres que empecemos? ¿O cómo? Bueno, no, empecemos. Sí. Hombre. No, Bueno, tú dime. Eso. La idea es hablar un poquito quién es Daniel Henning, ¿verdad? Sí. Para mí, un consultor, un asesor político, un excelente conocedor de la política nacional, lo que no tenemos en gente guatemalteca, la tenemos en vos. Pero fíjate que Ajá. yo en realidad vengo al país más en la docencia. Lo que me he dedicado en este país es a la docencia, fundamentalmente. Entonces, cuando yo llego y empiezo a buscar trabajo, acabo teniendo un trabajo primero en unas instituciones educativas un poco no tan formales, digamos. Ajá. De estas universidades medio gringas que tienen una sucursal aquí y demás, y luego ya me empiezo a meter en el mundo universitario. Me empiezo a meter en la UNIS, en la URL, y así tuve una época, años, que daba clases en 5 universidades distintas, 28 o 30 horas semanales. Eso es a lo que me he dedicado fundamentalmente. O sea, si me preguntas... ¿Clases de? ¿Clases? De lo que sea. De lo que sea. En este país es de lo que sea. Porque tenemos el profesor universitario está muy maltratado en este país. Entonces, para poder vivir solo de ser profesor, tienes que dar una cantidad estúpida de horas. Un profesor universitario en España o en Europa, en Estados Unidos, depende, ¿va? Siempre hay muchas, ya sabes que es un mundo muy jerárquico el universitario. Puede llegar a dar, algunos dan 6, otros dan 12, otros dan 14, pero 30 horas, 35 horas, como yo he visto aquí, yo mismo y compañeros, no lo había visto. Yo creo que no es muy normal. Entonces, claro, ahí te tienes que estar abierto a, ¿qué quieres? Periodismo. ¿Quieres ciencia política, deportes, administración mañana lo pública? aprendo. Le di una vez una clase de crédito, que me da mucha vergüenza, ¿verdad? Pero sí, la di. De marketing, cosas así. Y ahí es donde tienes que, digamos, Sí. ¿Y cómo paras Crezca. siendo, porque para mí era el referente de los asesores políticos? Decía, un análisis de coyuntura, llamen a Daniel, pídanle favor a Daniel, porque esa parte no es pagada. Yo creo que primero, ese mundo te lo abre más primero los medios. Ajá. Y después ya te empiezan a invitar más y más a hacer análisis formales políticos, a ser consultor, vamos a decirlo así. Ajá. Entonces, donde yo de verdad empiezo es en 2015. Pero ya llevaba 6 años en el país, cuando eso pasa. 7 años en el país. Que me he dedicado en esos 7 años fundamentalmente a la docencia y a la investigación de ciencias sociales. Ya en el 2015 ya el asesor En político... 2015 invitado empiezas por a todos. llegar a medios por la coyuntura que estaba pasando. Ajá. Y a partir de ahí ya te empieza a jalar gente de ¿por qué no nos vienes a dar una charla a tal sitio? Otra charla a tal... Y entonces ahí es donde ya te metes mucho más
quizá un poquito antes empecé, pero no te creas que mucho antes, a dar ya... La plaza del 2015 se prestó para hacer los análisis. Sí, y además como mucha gente como yo, no sé si la expresión es me nació la conciencia, ¿verdad? Ajá, Creo sí. que me había nacido un poquito antes. Pero alguien como yo estuvo años desconectado de este país. Yo de los 16 años, que yo llego a finales de 2007 aquí, de los 16 años que llevo en el país, los primeros años estaba mucho más enterado de política española y política de Estados Unidos que lo que estaba pasando aquí. Y a mí me empieza... ¿Sabes dónde me nace a mí la conciencia? Te va a dar en el caso Rosenberg. Yo soy de los que va a todas las manifestaciones en esa época. A todas. Y de los que gritaban, que ahora me hace mucha gracia ver algunos que hicieron empezaron su carrera política ahí, donde han acabado, ¿verdad? Ajá. Pero donde gritábamos en contra de la corrupción y mentándole la madre a Sandra Torres y demás. Sabemos cómo acabó ese caso, pero yo sigo defendiendo esa postura como una postura de despertar ciudadano hasta cierto punto. Cuando digo estas cosas en ciertos ambientes te dicen, pero eres un idiota, mira lo que era al final, la manipulación. Las manifestaciones eran mucho más pequeñas de lo que vinieron después, que es una cosa que no se dice, pero teníamos manifestaciones muy pequeñas, pero para mí tenían un alto valor. Pero muy legítimas. Muy legítimas. Es que la foto del dron no te da legitimidad, ¿o no? Me acuerdo que manifestábamos en la callecita aledaña a la plaza, a la entrada, digamos, del Callejón Manchén. ¿Por qué no? Porque no llenaba, por llenar la plaza, no hubieses tenido ni el 10% de la plaza llena. Claro. Y ahí manifestaba la gente. Yo creo que... Pues sí, la gente le salía el corazón, la cólera, lo que estaba pasando. Puedes decir lo que sea de lo que decía Rosenberg en ese video, pero el discurso, cuando le quitas las connotaciones que tuvo el caso Rosenberg, el discurso es un discurso anticorrupción que se puede perfectamente aplicar a 2015 y que se puede aplicar perfectamente a la actualidad. Nos roban el país, cueva de ladrones, narcos, todo está, digamos, el discurso es un discurso muy poderoso en esa línea. Y creo que defender esa línea, para mí ha tenido pues enorme coherencia y continuidad. Porque las posturas que se defendieron cuando él denuncia de una forma muy poderosa, ¿verdad? Porque si me han matado, si estoy viendo este video es porque me han matado, esa primera frase es comunicacionalmente brutal, digamos. Sí. La línea que sigue eso de que de verdad tenemos un Estado capturado, que es lo que está diciendo Rosenberg en ese video, para mí ha tenido validez desde entonces hasta ahora. Entonces yo me empiezo a involucrar mucho más como a partir de esa época, 2009, 2010, en la actualidad, pero tampoco meterme de lleno, que el meterme de lleno es más 2015. Antes de eso yo soy un profesor universitario, que no estaba metido en estas cosas, ¿verdad? Pero sí, yo nunca lo había visto de esa manera. Es decir, el caso Rosenberg empieza el despertar. Yo creo que sí. Pare como pare el tema, resulte lo que resulte al final, pero sí había un discurso que sigue... Fíjate los actores que menciona Rosenberg en el video. Sí. Los mismos, ¿verdad? Pues muchos de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos estuvieron después en la cárcel por casos de CICIG. Sí, incluso el hombre que hizo el video, el de la idea y todo, fugado por todo el tema. Por un caso ¿cuál era? El bufete de la impunidad. El bufete de la impunidad, que bueno, estaba metido en todo, ¿verdad? ¿Qué personaje ese? Ajá, sí. Ese personaje es otro... espectacular. Yo fui a sus oficinas en un par de oportunidades y era como entrar a la oficina de la gente Max Weathers Max, aquel que se abrió una puerta y la otra, ahí entrabas en medio de los trajes para un segundo nivel, era una cosa en la boutique. Boutique Emilio. Sí, Boutique Emilio. Y entrabas en medio de los trajes y al segundo nivel y ahí estaba toda la operación. La operación de inteligencia. ¿Y esto qué es, verdad? Y yo creo que es alguien además que sería maravilloso entrevistar. Sí. Y la cantidad de historias que debe de tener él. Porque él está desde cuando abrían las cartas en tiempo de la democracia cristiana para ver quién mandaba mensajes comunistas y se robaban los dólares en efectivo. Desde ahí está la oficinita. Él dirigía la oficinita. Pero en esa época era joven él, ¿verdad? Claro. O sea, ya empezó... Ahí empezó, era una oficina de inteligencia adentro de correos. Impresionante. Para detectar quiénes de los que estaban en el exilio eran del movimiento armado. Y aprovechaban para robarse los dólares que venían entre las cartas, ¿verdad? Y sé que no tenían ni salario, ¿verdad? Mira cómo empezó.
¿Cómo paras después tiempo completo para el grupo? ¿Qué era? ¿Para el grupo Gutiérrez? ¿Para No, el no, no, inicio, no. para Vamos la a ver. universidad? Mi historia es una historia de dar clases en muchas universidades. Después yo acabo en la Marroquín a medio tiempo. Después acabo en la Marroquín a tiempo completo. Y después vuelvo a estar a medio tiempo en la Marroquín. Desde 2013. Con el otro medio tiempo en la Escuela de Gobierno. Claro. Y la Escuela de Gobierno era una institución, y a mí me vas a poner a llorar aquí porque me da mucha pena que ya no existe. Sí. Pero era una institución que yo estuve desde el principio y que siempre consideré que era como mi bebé. Y era una institución que estaba bajo la figura de una fundación. Y en esa fundación, y por eso a mí me dicen eso de que yo soy una chichincle de Dionisio Gutiérrez y todo eso, en esa fundación había muchos empresarios que la patrocinaban. De hecho, es como el mismo grupo que patrocina Fundesa, si quieres decirlo así, que patrocina el MCN, que patrocina a otras instituciones. Y es ahí donde yo soy director académico de 2013 a 2020. Digamos, es casi una década de mi vida en ese lugar. Buena, yo fui varias veces como invitado, catedrático invitado. Era realmente algo bueno, ¿verdad? Pues, ¿qué te voy a decir? Sí. ¿Qué te voy a decir? Que no. Si eres tu hijo. Es mi hijo y yo creo que era un proyecto que tenía muchísimo valor. Y yo creo que es una pena que a día de hoy no exista, ¿verdad? Pero sí es por eso, por esa parte, y porque sí había una afinidad personal con Dionisio, que a mí se me da esa connotación. Pero vamos, Dionisio era donante, sin ninguna duda, de ese proyecto, pero había otros a los que no le caía tan bien y nadie me dice que soy achichincle de ellos, ¿verdad? No, porque de plano no pero era un conglomerado. Los polémicos y famosos o todo lo que pueda hacer Dionisio. Sí, y yo creo que es también el halo que tiene él, que arrastra a mucha gente, ¿no? Sí. Es como esa figura de Dionisio, siempre es una figura que además en momentos críticos alguien la saca y dice, él está detrás de. Sí. Y en realidad, pues no creo que no tanto. Necesariamente es cierto que sea creo atrás que de. Tanto. No están tantas cosas como dice. Yo creo que no. Sí. Mi experiencia es que no. Ahora cero. ¿Con relación con él? Sí. Sí, ya desde que no existe Escuela de Gobierno y desde que a mí personalmente pues me despidieron. Pero me despidieron un año antes de que ya se cerrase, digamos. Me despidieron en la lógica de que iba a desaparecer y que ya no tenía donantes detrás. Ya no habían... Que me parece que totalmente legítimo, digamos, que tengas un proyecto que tiene donantes y los donantes dejan de creer en el proyecto y ya está. Entonces ahora el catedrático universitario, experto en análisis políticos, catedrático de la Escuela de Gobierno, ya interesado en política después del caso Rosenberg, la plaza del 2015 y todo lo demás, te hace lo que yo te decía. Llamen a Daniel para hacernos un análisis de coyuntura, que nos cuente qué hacer y todo. Y ahora... Creo que también era muy arrastrado por Guatevisión y por Sin Filtro, que fue un programa que estuvo 4 años en Guatevisión, y que tuvo, pues, creo que se convirtió en referente de análisis político en el país. Y los que formábamos parte de ese programa les pasa, porque mira, Philip, que formaba parte de ese programa, Philip Chicola, es otro que quieres hablar de análisis político, llama a Philip, que además es buenísimo, digamos, en lo que hace. Bueno, Philip podría hablar toda la vida, porque yo empecé a hacer análisis políticos con su papá. ¿Sí? Sí, todavía. ¿Cómo fue la relación con ese...? Porque su padre es diplomático, ¿no? Era el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos y su papel era tener una excelente relación con los políticos, empezando por el Congreso. Yo era diputado joven, soltero, él joven, soltero. Entonces teníamos muchísima conversación. Había clic, ¿verdad? Había clic. ¿Los dos jóvenes solteros se van de parranda o qué? ¿Le enseñaste él hacía las parrandas en su apartamento. O sea, no eran a escondidas ni nada por el estilo. Era abiertamente la parranda, ¿verdad? En su apartamento y claro, al calor de los tragos, la buena vida y todo. Los políticos iban soltando lo que a Phil le interesaba conocer, ¿verdad? Después se graduó una amiga y cuando veo quiénes están graduando, leo Phil Chicola y digo, tiene que ser hijo de Phil. Y así conozco a Phil, que también, pues lo miro mucho, también un analista político, también un gran referente, un tipo, ¿verdad? Que su mente funciona a otra velocidad. Muy rápido. O sea, tú vas... Sí. Él ha ido, vuelto, ido y luego ya cachas tú y ya te entendí lo que querías decir, ¿no? Una velocidad distinta. Esas neuronas funcionan a una velocidad distinta. Bueno, pero ahora, Daniel,
a la par de Javier Soria, que también admiro mucho y me parece alguien espectacular, singular, y otras personalidades, nace Tangente. Tangente es un proyecto muy nuevo. Ajá. Y te agradezco, digamos, el espacio para que lo podamos promocionar. Sí. A los millones de audiencia que tenemos. Claro que sí. No, yo te vi con la entrevista con Portillo, que te fue chupando muy bien, rueda, te puse un mensajito ahí en el grupo. Ahí voy chupando rueda. Sí, cabal. No, lo que pasa es que yo creo que habría que explicar Tangente desde la perspectiva de donde venimos. 2019 y como que da una sensación de que esto es una historia de vida mía, ¿no? Que los proyectos se mueren, ¿no? Y yo me muero, digamos, yo me salgo de ellos, pero porque se mueren los proyectos. Sin Filtro, que yo creo que era un programa que tenía que haber seguido en la televisión, se muere en 2019, finales de 2019. Creo que consideraban en Guatevisión que era demasiado polémico o lo que fuese. No sé cuál fue la lógica, porque una vez más... una de las frustraciones con este país, mi estimado, es que no te explican bien las cosas. La gente no... Yo vengo de una zona en España que es súper franca. O sea, es gente no muy sofisticada, si quieres, en muchos sentidos, digamos, es gente ruda, gente de campo, pero es gente que te va a decir lo que piensa a la cara constantemente. De hecho, te choca. Yo que llevo tantos años viviendo aquí, cuando vuelvo a mi tierra es así como, ¿en serio hablamos así? O sea, sí. Si se me había olvidado que sí éramos. O sea, te quedas como muy impresionado. Incluso dentro de España somos especialmente rudos y especialmente directos, ¿no? Donde yo soy, de Zamora, de Castilla y León. Y vienes a este país y en vez de que la gente te diga, mira, ha pasado esto, hubo este problema, me caen mal, vete a la mierda. Perdón por la palabra. Aquí es como todo un juego donde nunca es directo y nunca te dicen las cosas como tienen que ser y tal. Y entonces prefieren... Se hacen los enojados, Daniel. Mi experiencia es esa, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Nunca me fue a ver a la cárcel. Mala amiga. A la grande habla, ¿verdad? O sea, y entonces en vez de dar explicaciones de cómo usaron mi nombre y el puesto que tuvieron y todo, y para hacer lo que hicieron y cómo pararon siendo investigados en la cárcel, ahora se enojan con uno porque no los fuiste a visitar, ¿verdad? Es típico Chapín también hacerse el enojado, pelearse, inventar. Creo que sí, y tener, y con todo el cariño, o sea, yo adoro esta tierra y es mi tierra en muchos sentidos, digamos, ya lo es. Pero es esta cosa de que tú dijiste algo que le sentó mal a alguien y te lo guarda 10 años, ¿verdad? Sí. Y un día estás así normal y sientes un cuchillo en la espalda y dices, ¿qué puña? ¿Qué pasó? Y el otro así, retorciendo el cuchillo. Y dices tú, ¿pero por qué? Porque luego te acabas enterando que aquella vez que dijiste que totalmente, y te la guardan muchísimo tiempo. Eso de verdad es algo nuevo para mí. Yo vengo de un sitio donde la gente se habla tan claro que realmente no existen esos resentimientos, o si los resentimientos existen son muy evidentes. Y los arrastras. Claro, no te quiero y te lo dicen a la cara. Y ya está, pero alguien que tiene esa clase de cosas, que pasan 10 años, que te ha tratado con toda la amabilidad chapina y con toda la deferencia, y de repente te das cuenta que te tenía un resentimiento fuerte, eso sí es algo que a mí culturalmente todavía me pega mucho. Pero volviendo al tema, se acaba y se muere Sin Filtro y no es sustituido por nada. Y nada, 2 meses después nos dan un espacio con Philippe, precisamente en la radio, en Radio Infinita, y estamos ahí 3 años. En un programa que se llamaba Fíjese qué. Fíjese qué, sí. Y era un programa que, claro, al ser radios mucho más de nicho, no teníamos unas redes tan fuertes, pero ahí estuvimos y nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Y cuando nos sacan de Radio Infinita, porque una vez sin más... decirte por qué, una vez más. Dices, me sacan de todas partes al final, ¿verdad? Cuando sacan de Radio Infinita porque cambia la dirección, tomamos la decisión de... Al final, mi experiencia en este país ha sido más hacer cosas mías, con socios, con gente con la que yo quiero trabajar y no trabajar para nadie, porque supongo que también es un defecto de uno tiene un problema con la autoridad, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también uno tiene que ser autocrítico y no ha sido tanto la culpa de gente para la que he trabajado, sino que yo mismo, si me dicen qué hacer, te choca. Me choca y me enfado y como que reacciono haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces creo que es mejor hacer tus propios proyectos. Entonces ahí es donde surge Tangente y dijimos, es el año perfecto para que podamos levantar algo y podamos hacerlo sostenible con la perspectiva de que en el futuro pueda ser
un espacio más importante de lo que es ahora, ¿verdad? Pero nos ha ido muy bien, creo que nos gusta mucho lo que hacemos, me gusta mucho con quién lo hago. Mencionaste a Javier Soria, pero también ahí hay otros socios como Lucy Rodríguez, como Luis Miguel Reyes, como Carlos, precisamente la persona que hace todo el trabajo detrás, que son muy, muy, muy buenos socios, son la gente con la que yo quiero trabajar, ¿verdad? Y es una mezcla, Daniel, de entre lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso de la vida. Es decir, aquí lo que estamos es cansados de que nos estén mandando, nos estén diciendo qué hacer, que nos pongan tantas leyes, reglamentos y todo el tema para esto sí, esto no, ahora vamos por allá. Aquí hay una libertad total y eso es lo que hace rico el programa en Tangente, ¿verdad? Puedes decir lo que se te quiera, pero yo oigo ahí así es. expresarnos con malas palabras. ¿Vas a venir la próxima semana? Estoy comprometido para la próxima semana. La próxima semana vamos a tener a Roberto. Yo creo que tampoco es una gran innovación cuando miras lo que pasa en otras partes del mundo. Lo hablábamos ahora antes de empezar el programa, que realmente tú tienes formatos cada vez más informales, frescos, donde la conversación es franca. Lo bueno de la tecnología actual es que los costos han descendido mucho. Tener un equivalente a este estudio, que es un estudio de televisión al final, no tiene nada que envidiarle en la calidad de las cámaras, en las luces, en el set, a un estudio de televisión, pero ya es muchísimo más barato. Entonces tú mismo puedes hacer la inversión, puedes hacerlo relativamente sostenible y puedes decir lo que te dé la gana. Y yo creo que en esta época la gente aprecia eso. La gente aprecia que tú estés diciendo lo que te da la gana y que detrás pues no haya... Bueno, cada quien tendrá su interpretación, ¿verdad? Pero no hay grandes intereses ni nadie marcándote la línea, sino que es tú genuinamente, con tus propias restricciones, que sí existen, digamos, las que tú te pones a ti mismo, estás intentando hacer, pues, tener como las conversaciones que tienes en el bar, pues tenerlas con tus cuates y con gente interesante al aire, ¿verdad? Sí. Eso es. No es mucho más ni menos que eso. El tema político, va a ser político, Tangente, eso lo hace más interesante. Personajes como Mario Taracena, Alfonso Portillo. Sí, que los hemos tenido últimamente. Tenemos una parte, la verdad es que no. Yo creo que las plataformas como estas tienes que generar diversidad de contenidos. Entonces nosotros tenemos siempre uno semanal mínimo de cultura. Ajá. Digamos, por ejemplo, el que se subió ayer es un programa sobre humor con la gente del colectivo WhatsApp, pero hablamos de libros, hablamos de cine, hablamos de un montón de historias, por lo menos una vez a la semana y seguramente tendría que ser más. Tenemos también un contenido hecho exclusivamente por mujeres y para mujeres, digamos, que es el Tangente como nosotras. Y yo creo que hay que probar otros nuevos contenidos y seguir creando diversidad de conversaciones, quizá con la misma plataforma, quizá creando otras plataformas y diferenciando un poquito los productos, que es lo que también los algoritmos de estas redes sociales te empujan a hacer, pero hablando de todo. Yo creo que lo que realmente la gente quiere es que hables de todo, no que hables solo de política, obviamente por el sesgo de quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos. Lo que hacemos el día a día, pues el tema fundamental es política y estamos en un país donde hay que hablar de política, no me digas que no, hay que hablar cada vez más. Ahorita hay que hablar cada vez más. De hecho, creo que ese es el problema. ¿Verdad? Que la gente se interesa poco en la política, está harta de nosotros los políticos, me voy a incluir, ¿verdad? Está harta de la forma de hacer política, cómo ha fallado todo. Me encanta que, digamos, desde Rosenberg empezó la gente a manifestar, después de Rosenberg ya vino todas las manifestaciones hasta llegar al 2015, la gente fue soltando más. Del 2015 la gente quedó suelta, aunque medio suelta y medio traumada, ¿verdad? De que no fue lo que se esperaba en el 2015. Pero se ha revivido mucho del 2015 ahora, ¿no lo sientes? Pues sí, ¿verdad? O sea, digamos, el otro día en la corte, en la Plaza de los Derechos Humanos, hubo una energía. ¿Estás siguiendo las manifestaciones? Yo no, la verdad es que no. Pero cuando he tenido, digamos, lo que ves por los medios y cuando he tenido lo que sí hice fue el día de las elecciones. Terminamos de hacer un directo, hicimos un aftervoto, lo llamamos, ¿no? Que lo hacíamos con el Bencho y que el Ben, por cierto, está haciendo otras cosas fantásticas, ¿verdad? Sí, no puede fantásticas, a morir, sí, él tiene su propio estilo. Yo creo que lo que está haciendo Ben es súper, súper interesante porque ha incorporado entrevistas, ya ha incorporado humor, ya ha incorporado, digamos, análisis de coyuntura, o sea, de verdad,
muy potente lo que está haciendo Ben en estos momentos, y también con gente, con los de Con Criterio y demás, estábamos haciendo esto del aftervoto. Terminó muy pronto, digamos, el conteo, ¿no? No Claro, hubo grandes polémicas, creíamos que íbamos a tener que estar ahí haciendo conexiones con gente quemando urnas y tal, no pasó. Entonces yo dije, va, me voy a mi casa, que ya estoy viejo, ya no estoy para trotes. Y entonces escuché a alguien que dijo, ahí están en el obelisco, hay poca gente. Entonces me decían esto, no, vamos vamos al obelisco y demás, y dije, no, me voy a mi casa, me quiero dormir, que estoy muy viejo. Entonces agarré el carro y estoy en la Reforma y digo, solo me voy a dar la vuelta, solo para ver, para chutear, ¿no? Como se dice en buen chapín, y me voy a mi casa, ¿ya? Solo doy la vuelta y ya me voy a mi casa. Craso error, ¿verdad? Porque me meto y imposible caminar. Carros, la gente caminando, claro. Pitos, no sé qué. Entonces ya, cuando ya entro en las Américas, me parqueo y digo, voy a bajarme, va, porque aquí igual no voy a ningún sitio, no voy ni adelante ni para atrás. La energía. O sea, aparte de que estaba lleno, ajá, pero más que la cantidad, la energía de la gente. Yo no he visto nada semejante. Tú llevas mucho más tiempo en política. Viviendo esos momentos, pues teníamos ratos de no vivir esa... ¿Cuándo has visto tú esa clase de energía en otro, o esa clase de ilusión que ha creado una situación política? Digamos, precisamente nos pasó en el caso de Rosenberg, cuando el tema se manejó, y lo podemos platicar. Pero estabas del otro lado. En el programa del otro lado. Ajá. Porque del otro lado se manejó en el tema de, ¿verdad? Si se va a Colón, se va a la bolsa, se va a todo eso. Y la gente salió no a defender a Colón, ni a defender a toda la gente que pudiera estar invitada, sino a defender su bolsa, que era la primera vez que la tenía, sus remesas, sus programas sociales que no los habían vivido. Entonces, claro, era una energía no de apoyo a, sino en defensa de, pero sí era de corazón. Ante lo, ¿verdad?, que consideraban que era un ataque de la oligarquía. ¿O claro, qué era? Quieren votar a Colón, quieren votar a ese gobierno, la gente todavía con los golpes de Estado de antes en la cabeza, de que se hacía un grupo de gente, aparecían los militares, venía todo este tema, y entonces los van a votar, y así digamos, a mí no me tocó organizar nada, pero me tocó verlo, vivirlo, sí, y además yo había sido diputado por la capital, que fue la gente que se movió voluntariamente a defender precisamente eso, ¿verdad? Pero por un partido político, esa efervescencia, inclusive gente que no es del partido, salieron como esta vez, ¿verdad? Salieron, pues yo sí, me pasó igual, ¿verdad? Vamos a tal lado, no porque yo no soy de semilla, no soy de nada, además yo político me van a escupir, me van a maltratar, ¿verdad? Pero vamos ahí cerquita a comer, ¿verdad? Y ya comiendo ahí cerca igual, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? ¿De qué se trata? Entonces también fui a ver. Pero la gente no era un apoyo al partido, sí, ni a Bernardo y a la vice, era un apoyo van a cambiar las cosas, y votamos a los corruptos. Ese sentimiento sí lo viví, ¿verdad? Sí lo viví, sí, en esa... y no, digo, que no lo había vivido. Es una energía, como te digo, especial. Y me parece que es una energía que habíamos vivido en algún momento, porque a esa sí fue a todas, en 2015. En 2015. Todas. Sí. O sea, fue otra vez que cada sábado uno estaba ahí. Había veces sábados que no se llenaba la plaza, otros sábados que sí. Y estuvo la del 27 de agosto, que fue espectacular, ¿no? Que fue la plaza llena durante todo el día. Idea lo que a mí me duele no estar. Porque como uno tiene sus raíces de protesta y de todo el tema. Pero diputado, aunque no era del Patriota, sino ya era de oposición, maltratado por los Patriotas, frustrado con la candidatura presidencial, no estar en esa plaza en 2015, no vivirla más que por televisión, por radio, y después en el extranjero que te entrevistaban felicitándote por lo que estaba haciendo Guatemala, ¿verdad? Es especial, es de los momentos más bonitos, 2015, 2017 te diría, 2018 también, 2020. O sea, es que se ha habido movilizaciones, se ha habido manifestaciones. Y son esos momentos en los que te hace creer en este pueblo tan especial que es el guatemalteco, que es el que está tan maltratado también, ¿verdad? Un pueblo muy aguantador. Muy estoico. Sí. Y digamos, uno que viene de cultura católica aprecia el estoicismo, porque sí, es en lo que te criaste, ¿no? Pero también un pueblo que nunca te lo va a decir muy claramente, pero que eventualmente cuando hay que salir a defender, sale. Y que además, no sé, es un pueblo joven, es un pueblo con una energía distinta. Y yo creo que sí hay una oportunidad ahora maravillosa. ¿Crees igual que yo, digamos, esto que está provocando la fiscal, Curruchiche y toda la gente,
este desorden, ¿verdad? Que Sí, se está provocando, incertidumbre, la anarquía y todo, esta incertidumbre va a aumentar ese deseo de la población, va a realmente llegar a hartar a la gente y salir, y cada vez más va a salir la gente. Va a depender mucho de cómo reaccionan no ellos, sino las instituciones aledañas, ¿no? O sea, si tú te empiezas a ver, y yo creo que si la gente empieza a ver que de verdad hay una posibilidad que desde el sistema de justicia se impida que asuma Bernardo Arévalo, yo sí creo que se preparen porque va a haber una energía en las calles brutal. Pero no vas a tenerla hasta que no se vea claramente eso. Y hoy por hoy, pues uno pensaría que no hay ninguna razón para pensar que no va a asumir, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que si uno lo analiza, digamos en mi caso como constituyente, en tu caso como un experto político que ha vivido tantas cosas aquí en Guatemala, decís, no, va a tomar posesión, no puede, ¿verdad? Es que lo otro, tú dímelo desde tu perspectiva de político, lo otro es inviable. Es totalmente inconstitucional, ilegal. Pero es que además es inviable. O sea, a mí la parte legal me da igual. Sí. Digamos, a mí una de las peores cosas de este país son sus abogados. Sí. O sea, el abogado más mediocre, formalista, estúpido está en este país, sin ninguna duda. Y las interpretaciones son siempre como retrasaditas, ¿no? En ese sentido. Y antojaditas. Desde ya a gusto del consumidor. Sí. Y hay fantásticos abogados y todo el respeto al gremio, pero realmente está dominado por gentecilla. Así de claro. Gentecilla en lo moral y gentecilla en lo intelectual. Pensemos más en la viabilidad política. ¿Qué clase de legitimidad interna y externa va a tener un gobierno que no sea el de Arévalo? Es que no aguanta. Este país tan fragmentado, este país tan dependiente del exterior, este país no aguanta un sistema que no tenga la legitimidad democrática en estos momentos. No aguanta. No tienes construido del otro lado lo que construyó Ortega en Nicaragua. Ajá. No lo tienes. Entonces realmente lo peor, yo lo escribía en Twitter el otro día, lo peor que les puede pasar a los golpistas es que triunfen. Porque ahí se van a rebelar todos y van a crear algo, van a tener algo que es absolutamente inviable y que eventualmente va a caer. Y al caer se van a ir todos con Pancho. Los que participaron en ese golpe a la democracia, golpe de Estado, como quieras llamarlo. Hay un poquito de discusión conceptual, que me gusta mucho que haya discusión conceptual, pero básicamente sería un golpe al proceso democrático, ¿no? Lo que estarías experimentando. Pero ¿tú te imaginas en este plan ridículo, tú que has estado ahí, a estos del Congreso, eligiendo ellos quién va a ser presidente? ¿Te lo imaginas? No me quiero ni imaginar. Pero es que además no se pondrían ni de acuerdo. No. ¿A quién ponen? ¿Quién gana la junta directiva? Con la fragmentación que hay, que no es la fragmentación de partidos, es fragmentación de grupetes, ¿verdad? Luego, la junta directiva que proponga 3 a una terna. ¿Cómo discutes esa terna? ¿Quién estaría en esa terna? Y luego de esa terna que elijan. ¿Estos fulanos van a elegir a quién? Imagina. A Sandra Torres, a Manuel Conde, ¿quién es a Zuri Ríos? Sí. La van a revivir de donde sea que esté escondida. O sea, es que no es... Y eso a nivel internacional lo que te va a generar, pero a nivel nacional lo que te va a generar, es que no aguanta ni 3 meses eso, ni 6 meses. Lo mejor que les puede pasar es que fracasen. Y lo peor que les puede pasar es que triunfen a los golpistas. Por su bien. Por su bien, porque al final, o sea, digamos, al final es casi desde la perspectiva gramsciana, digamos, de tensar las contradicciones sociales, si quieres decirlo así, mejor que triunfen. Y entonces ya que salgan todos los golpistas, que se le vean con nombre y apellidos las caras y que cuando caiga el régimen caigan todos los golpistas. Pero no creo que pase. Que se cumpla la frase de toquemos fondo por fin. Pues no se va a dar, porque yo creo que legalmente no es viable. Pero sobre todo políticamente no tienes yo creo que hay un consenso entre la élite política de molestar a Semilla, voy a decir una peor palabra, pero molestar a Semilla, pero el consenso de ya irse con todo y no dejar que asuma ni diputados ni binomio, es algo que no tiene tanto consenso, que son los 4 locos que están en el MP, profundamente mediocres y profundamente... O sea, lo que ha pasado es en gran medida porque estos animales han hecho las animaladas que han hecho, ¿verdad? Y yo espero que eso lo entienda la élite política y la élite jurídica. Esta situación, que no es muy buena para la élite política y jurídica, se da por estos
animales y la agresividad que han tenido en todo lo que han hecho en los últimos años. Es culpa de ellos y es culpa del presidente, que es otro agresivo y es otro animal, y está en esa situación porque han metido la pata. Lo último que tienes que hacer es seguir haciéndole caso a esta gente, porque es que te van a llevar aún más al precipicio. Hay que dormir al animalito, ¿verdad? En el sentido totalmente figurativo, ¿verdad? Ajá. A mí me preocupa porque yo todavía encuentro gente en la calle que dice, no, Roberto, si hubo fraude y lo vamos a demostrar. Pero son muy poquitos. ¿Quién te encuentras en la calle, Roberto? No, la gente... ¿Qué te dicen esas cosas? La gente son 4 gatos, hombre. Sí. Son 4 gatos irrelevantes. Irrelevantes y gente que tiene que pensar eso para poder levantarse por las mañanas y vivir. No creo que sean malas personas. O sea, de verdad tienen que autoconvencerse de que aquí hay una gran conspiración de algún tipo y que no es la gente queriendo cambio. O sea, estos pobres de Semilla tenían capacidad de hacer fraude. Estos. No jodan. No, hombre, aquí tuvimos a Bernardo y todos no tenían ni siquiera la esperanza de ganar. Nada. O sea, fue la población la que se fue durante el proceso y lo hemos hablado hasta la saciedad. La población y hay que defender el proceso democrático. Que también ha habido muchos que ya el fraude ya está hecho, ya las élites se pusieron de acuerdo. Era mentira. Eran malas interpretaciones. Y esa gente que hizo malas interpretaciones, como todos los que metimos la pata en nuestras interpretaciones, hay que salir a reconocerlo. A mí me gustaría ver a algunos que estaban diciendo en estas condiciones no queremos elecciones y esto ya está todo vendido y ya las élites se pusieron de acuerdo a que salgan y digan, no, teníamos que defender el proceso democrático. Porque el proceso democrático te ha llevado a algún tipo de cambio. Y eso es sano. En sí mismo es sano por la idea misma de alternancia en el poder y no dejar que los que tienen la capacidad de... manipular las normas, triunfen. Eso es maravilloso. En ese sentido es la mejor noticia que hemos tenido en este país en mucho tiempo. Es que los que querían manipular las reglas del juego, les salió el tiro por la culata. Y acabó elegido el que menos querían. Que menos se imaginaba. Se fugó por la derecha, no lo vieron ni venir. Claro. Cuando se fugan del pelotón por ahí viene. Por la derecha, callada la boca. Sí. Y sobre todo porque estaban mirando a otros, ¿verdad? Sí. Bajámonos a este. Y estaba este... Despacito, captando el voto de los que bajaban. Sí. Y luego bajémonos a Pineda, que yo creo que es como el momento ya de descaro más grande, donde de una forma completamente arbitraria le roban las elecciones, en realidad, por dónde estaba en ese momento. Y lo quitan de la contienda, ahí es donde yo creo que ya ese fue el último tiro por la culata. Cuando ya lo sacan a él, que ya toda esa desafección se queda mirando, dice, a estos jamás los voy a elegir. ¿A quién sí? Y acaba yéndose masivamente ese votante indeciso hacia Bernardo, pues creando, yo creo que un momento maravilloso, siento yo. Pues un momento que hay que aprovechar, sí. ¿Verdad? O sea, por semilla, con semillas, seamos o no semilla. Es lo de menos. No es lo de menos. Yo lo acabo de decir en otro medio de comunicación temprano, decía, si semilla puede desaparecer, que no va a cambiar nada, absolutamente nada. Y por eso lo que quieren es debilitar el tema. Daniel, como catedrático, analista político, asesor político, ahora conductor de tangente, haciendo lo que se te da la gana, que esa es la parte me gusta, ¿verdad? Recordándonos cómo esto, lo que nos ha llevado es a que la población se empieza a manifestar, probablemente desde antes de 1821 nunca se atrevieron a manifestar, Atanasio Sur se medio atrevió y lo mataron, en fin. ¿Cómo hacemos para que la clase política entienda que no defender el proceso democrático va en contra de la misma clase política? Pero eso los partidos, o sea, Sandra escondida, Suri escondida. Pero eso contéstamelo tú a mí. Tú eres el político, tú eres el que los conoce. Tú conoces a Sandra, yo sé que eres su enemigo jurado, ¿verdad? Sí. Además está como que se guarda las cosas. No, totalmente, no, o sea, quiso, sí ella sí no me ha en sentido estricto, es una palabra que a mí veo que la utiliza el Chapín, la utiliza muy mal, pero es una palabra perfectamente válida, es resentido, ¿verdad? Sí, o sea, ella sí tiene un resentimiento. No, yo estoy ahí. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Sí. Creo que a la par de Dionisio. Sí, o Dionisio más. Ajá. No, Dionisio más. Más. Le vamos a hacer publicidad al libro de Roberto Ardón, ¿verdad? Rivales. Pues el libro de Roberto Ardón, para que lo veas, termina Dionisio versus Sandra. Sí. Ajá. Así, o sea, tampoco estoy a la par de Dionisio, sí, no, ¿verdad? Pero sí, pero ahí está. Sí estoy ahí para no hablarle, no dirigirme la palabra, no mandar a su gente a un taller. Pues yo quería que tú me lo contestases, que esta clase política yo siento que está totalmente desconectada de la realidad. Y eso es lo que les ha pasado ahora, que la realidad les ha pegado un golpe y no se enteran, siguen haciendo las mismas burradas que les han llevado a donde están ahora mismo. O sea, hoy por hoy tenemos que decir
Nadie, por mucho que se hagan los machitos y demás en entrevistas o en redes sociales o lo que sea, la clase política tradicional, la clase jurídica tradicional, la clase económica tradicional están en el peor momento en el que podían estar. O sea, están en una peor situación. Y esa situación se ha dado por su culpa. Nadie más. Tenían todo el poder y metieron la pata con todo. Apoyaron a Yamatei y sus estupideces, apoyaron, o sea, lo que ha pasado en el MP es vergonzoso y lo sabe todo el mundo. Digamos, y lo sabe empresarios que han sido extorsionados por un grupo de extorsionistas que está ahí. Lo saben, y no gente de izquierdas, ¿verdad? Gente de derechas que saben que ahí hay un grupo de extorsionistas y que no se plantaron y dijeron, no, hasta aquí, no vamos a seguir por esa línea. Y permitieron todo lo que pasó. Están por su culpa. Y la reacción que tienen ante la metida de pata que han hecho es seguir con las mismas estupideces y haciendo caso a los mismos idiotas. Porque no es que no lo entiendo. Porque no caben, Daniel. A ver, nosotros como desde que Jimmy se inventó lo de la vieja política, Sandra me sigue odiando por esto, porque realmente cuando Jimmy dijo, no voten por la vieja, y cuando se le quedó viendo a Sandra, dijo, la vieja política. Pero para defender la frase, quedó la vieja política. Nosotros decimos, no, si la vieja política era buena, la que es mala es la de ahorita, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. ¿Por qué no reaccionan los que están ahorita, fueron candidatos a la presidencia? Pues aunque pertenezcan a la vieja política, están en la política actual, que es una política de mentiras. Partidos políticos de mentiras, candidatos de mentiras, afiliados de mentiras, seguidores de mentiras. No hay manifestaciones como la que vimos en el Obelisco. No. Entonces ellos no entienden que o cambian su discurso, cambian candidatos, o les va a volver a pasar lo mismo. En primer lugar en las encuestas a quinto o a sexto. Una y otra vez les va a pasar lo mismo. Yo creo que no es con esta gente que se va a poder salvar el tema. Yo trabajo directamente con el Congreso, espero con uno o dos partidos, lógicamente el partido gobierno y el de Sandra no van a querer asistir a mis reuniones, tratando de demostrarles que ahí, en el Congreso de la República, es donde se juega la democracia. Básicamente que tienen que entender que esto es un mensaje de la población hacia ellos, ¿no? Sí, no Mira, tenías todo el poder y hemos elegido al tipo que se gastó $20,000 en toda su campaña, por lo menos en primera vuelta. O sea, solo para que te des cuenta. Jalar alcaldes, lamerle el trasero a Ángel González, todas esas cosas que solías hacer ya no funcionan. Entonces, ¿quieres seguir sobreviviendo? Muchos de ellos están bien jóvenes, además. Tienes que cambiar, tienes que hacer algo distinto. Y no puedes seguir haciendo las mismas estupideces, con la misma agresividad y con la misma mentalidad que has hecho durante todo este tiempo. Es que es así de fácil. Entonces cambia, reflexiona. Y no significa abrázate semilla, no, sea oposición de semilla. O sea, te toca serlo, en muchos casos les toca serlo. Pero hazlo de una forma en la que importa el mensaje, importa tu prestigio, no te metas en ciertas honduras que son clarísimamente descaradas y ve cambiando, porque la base por la que tú vas a alcanzar el poder ya no es la de antes, es otra. Ni con los de antes. Que eso Ni con los de antes, ¿verdad? Porque al final sí es una victoria tener que cambiar lo que hablábamos fuera de cámaras, de que ya no son los mismos medios de comunicación tradicionales. Ya no es Ángel González el que decide quién tiene proyección y quién no la tiene. Eso es una espectacular noticia. Podemos acabar con políticos horribles, como se acabó en muchos países que pasaron por el mismo proceso. Pero van a tener que ser otra clase de políticos. Van a tener que ser políticos que convenzan, que seduzcan. Todos estos que tienes en el Congreso es que no los quieren ni en su casa, pero se creen comprando movilización de voto el día de las elecciones. Todavía a algunos les ha funcionado, por supuesto. Todavía estamos, el viejo modelo está conviviendo con el nuevo modelo. Pero que se suban porque la transformación demográfica, mediática, va a seguir. Sí. Y es que a mí me parece que son tan mediocres. O sea, es tan sorprendente lo mediocres y lo estúpidos que son, que no ven cosas tan evidentes como las que estamos hablando ahora mismo, que a mí no me frustra, me parece una gran noticia que sean tan tontos, ¿verdad? Ajá. Pero hay que aprovechar esa tontería. Sí, pero me llama mucho la atención que no sean capaces de verlo, y que lo que tienes cuando uno dice estas cosas, la reacción es frustración y te acaban odiando, ¿verdad? Entonces intentan ver cómo te... Y no tiene algo en la MP para joderlo, búsquenle cosas. Bueno, y dices tú, no, esa no es el camino, idiota. Es que te ha ido mal por ese camino. Cambia, reflexiona, haz otra clase de estrategia. Proyéctate de otra manera. Aquí hay un mercado muy grande para un discurso conservador de derechas, por ejemplo. Pero hazlo. O sea, no estés
digamos, confiando en que no, porque voy a hablar con no sé qué alcalde. No sé si escuchaste los audios maravillosos que se filtraron de Sandra. Y había uno que decía, los alcaldes ponen presidentes. Sí. Y quien diga que no sabe de política. Ajá. Y te quedas así como, ¿sabes qué? Los alcaldes no pusieron presidentes. Y la idea de movilización de voto a la antigua ya no funciona. Ya no funciona. No funciona, desde luego, para poner presidentes. Es posible que funcione para poner alcaldes. Digamos que funciona. Y algún diputado. Sí, y diputados, eso sí. Para los alcaldes que los cambiaron de residencia y todo, que habría que explicar de qué se trata eso, a ellos les funcionó. Pero no iban a mover a esa gente en la segunda vuelta. La movieron para ellos, pero no para la segunda vuelta. Entonces, ¿verdad? Esa idea de que el alcalde tiene que encontrar otra clase de espacios, el diputado va a tener que encontrar otra clase de espacios. Tenemos una sociedad cada vez más urbana, tenemos una sociedad... Tenemos nuevos medios de comunicación, nuevas formas de comunicar, y todo eso es un proceso que va a seguir. Eso no se va a detener. Todavía nos queda mucha brecha que cerrar. Entonces, esa otra forma, que no es tampoco nada innovador, nada novedoso. O sea, esto se hace así en muchos otros países, donde importa el mensaje, donde importa el prestigio, donde importa la estrategia de comunicación y donde, sobre todo cuando sigue habiendo fragmentación, no puedes hacer... No confrontación, todo eso importa. Yo estoy usando ahora eso. No se vale. ¿Verdad? Porque de verdad es muy chapín decir no se vale, pero no se vale que no lo entiendan los que están haciendo política ahorita y que lo que quieran es parar, debilitar. Míralo de otra manera, cosas, a largo plazo van a seguir teniendo poder durante años, esa clase de políticos. Sí. Los Alan Rodríguez, los Felipe Alejos y esa gente. Pero eventualmente todo eso va a disminuirse. Digamos, ya esa idea de que vas a llegar y vas a comprar a un montón de gente su voto y que vas a seguir teniendo poder con eso se va a ir diluyendo. Las redes clientelares a antigua usanza se van a diluir y vas a tener que construir otra clase de partidos, que no significa, insisto, que sean buenos. Hay movimientos populistas peligrosísimos que se han construido desde la perspectiva de nueva política, nueva forma de comunicación. Pero ya no va a funcionar lo que tenías. Entonces cambia. El hecho de que no quieran cambiar, pues van a acabar muriendo. Y a mí eso no me parece mala noticia. Me parece que es buena noticia que cada vez más se vayan diluyendo su poder. Y vayan desapareciendo. Desaparecieron bastantes en esta campaña. La verdad que esta elección tuvo muchísimas cosas buenas. Mira, Jimmy Morales, a mí me parece súper sorprendente. Alguien que... Y yo hubiese apostado a favor de Jimmy Morales, ¿no? Sí. Tú tienes a alguien que tiene un conocimiento universal. Y tienes a alguien que su distrito era el nacional, o sea que tenía la opción de acceder al mismo electorado que la vez pasada, que fue la segunda vuelta de 2015. Ajá. Y el tipo saca 20.000 votos. Que había dado empleo, que había hecho negocios. 20.000 votos. 20.000 votos, impresionante. Del potencial, digamos, después de haber sacado 2.700.000. Que se te reduzca el electorado a 20.000 votos. Es impresionante. O sea, si tú no ves que eso es una clarísima lección de que yendo por el camino que sigues vas a acabar perdiendo poder. O sea, que todo el desgaste que tuvo la CICIG, el desgaste que tuvo algunos actores de fiscalía, todo eso es real. Pero el mayor desgaste fueron los que se fueron en contra del proceso de justicia. Y ahí tienes las elecciones donde el que se vendió como el que sacó a la CICIG. Y lo sabe en su campaña. ¿Cómo se llamaba? Luis Lam. Luis Lam, sí, ¿verdad? Impresionante. Sacó 7.000 votos. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Se dice pronto. Tenía distritos que tenía 36 votos, 25 votos. Esa cosa es humillación. Es una humillación muy fuerte. Sí. Este pobre hombre, ¿verdad? Que saca 7.000 votos cuando el mínimo son 24.000 de afiliados, ¿verdad? O sea, no jodas. Que es ahí donde ves que son partidos de mentiras. Sí, porque no sacan ni la mitad. 7.000 votos. Ni la mitad de sus afiliados. Es que es una cosa tremenda sacar 7.000 votos. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, yo asumo que es porque estabas vendiéndote como el que sacó a la CICIG. Y luego tienes a otro, que es, como te digo, para mí es el caso más representativo, que es mucho más fuerte sacar 20.000 con un conocimiento del 100% que sacar 7.000 con un conocimiento del 10%, sí. ¿Verdad? Pero te conoce toda la población y toda la población te dice no. Y sacas un 0.3% de los votos, algo así sacó. Es una lección que todos deberían aprender. Y que los que están ahora como punta de lanza de todo este proceso, lo único que van a hacer es desgastarse. Y están simplemente y camino al despeñadero. Y siguen agresivos, y siguen altaneros, y siguen... No, ya se te dijo, ya la política habló. Y si no lo ves así, es que solo estás destinado a caer por el precipicio.
voy a hablar como español, siguen haciendo las mismas estupideces. Me encanta eso. ¿Ah? Ajá. Lo mismo. Sí. Lo mismo. O sea, y ahí es donde yo digo, cuando tú tienes élites desconectadas de la población, es solo cuestión de tiempo de que se vayan ya en una espiral hacia abajo y que los que estaban en la periferia acaben en el centro y los que estaban en el centro acaben en la periferia. La historia del poder es así de manera transversal. No tenemos que irnos a Guatemala, ni siquiera a la historia de Guatemala, que es una historia muy particular. Vayámonos a la historia de las formas políticas a nivel mundial. ¿Dónde ha funcionado lo que están intentando hacer ahora? Nunca. Ya te dijeron, ya te dieron paliza absoluta. Con muchos recursos sacaste muy malos resultados. Incluso te diría que los resultados de Congreso son malísimos para ellos. Para la cantidad de dinero que tú sabes que se movió en las elecciones. Y con imagínate dentro de 4 años, cuando no tengan esa clase de recursos. ¿Qué van a hacer? Sí. Bueno, que se les ocurra, otra cosa, que se les ocurra, todo esto es mucha tensión en el proceso, pero que se les ocurra hacer una oposición así agresiva contra el gobierno de Semilla, contra el gobierno de Arévalo, más que de Semilla. Una oposición no inteligente, que es lo que están haciendo ahorita. No están haciendo y entonces, las cosas vete de bruces contra el presidente, intenta sacarlo, desaforarlo, dale una narrativa para justificar muchas cosas que pueda hacer para defenderse, y lleguemos a las elecciones con un ejecutivo que no te va a dar lo que te ha dado este ejecutivo, que te llenó de pisto a todas estas redes clientelares, las infló de pisto por todas partes, y a ver qué resultados tienes. Si tuviste los resultados de ahora con el dinero que tuviste esta elección, espérate a 2027 qué resultados vas a tener. Right. Piensa un poquito, hombre, un poquito más de pensar un poquito a largo plazo, no solo qué vamos a hacer la próxima semana o a quién le vamos a meter el huevo para conseguir tal cosa ahora, sino piensa en ti. Ajá. Y en tu carrera política a 10, a 15, a 20 años, a 3 años, aunque sea. Y luego ya reflexionas sobre lo que tienes que hacer. Entonces, yo particularmente creo que no lo van a hacer, de verdad. Y lo cual me agrada que no lo vayan a hacer. No creo que se vayan a salvar. El viejo refrán de las abuelitas, loro viejo no aprende a hablar. Además están convencidos y convencidas de que tienen la razón y que es el hijo de Satán y todo eso. ¿Tú crees que están convencidos? ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que sí están convencidos o que se prestaron tanto al juego que aquel refrán que dice que cuando la mentira se repite tantas veces tú mismo te la paras creyendo. Yo creo que están en ese tema. La verdad, Daniel, podríamos pasar hablando horas. Gracias, ¿verdad? Daniel Henning, ¿verdad? ¿Qué? Catedrático universitario, asesor, consultor político. Ya lo vieron ahora como un gran conductor, un entrevistador, pero ahora con un hermoso programa que no se lo pierdan. Tangente es el nombre, ¿verdad? Muy lindo. Que vamos a tener a Roberto. Vamos a estar ahí. Voy a tener gusto estar la próxima semana. Yo sí te voy a pedir chisme. Ajá. Yo sí voy a querer saber. Yo aquí estoy de todo. Lo político. ¿verdad? Pero me voy a prestar al chisme el próximo martes. Así que... Bueno, chisme político, obviamente, claro, esas pero historias. Con la verdad, las historias lindas. Vamos a contar historias que la gente no conoce. ¿Verdad? Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Pues si ofendimos a alguien, yo como siempre los invito a una tacita de café. La taza de café todo lo arregla. Pero de verdad no se vale que no se quede recorriendo este podcast, que no lo reparta y que no se pierda esos programas como Tangente, que está muy bueno, y por eso lo invitamos a nuestro amigo Daniel, y que nos siga dando ideas a nosotros. Hasta la próxima.